Damos comienzo al pleno extraordinario con la sesión de 1 de diciembre de 2022, con un único punto de orden del día, que es la aprobación, si procede, previa declaración de urgencia del incremento retributivo del 1,5% adicional de personal al servicio del Ayuntamiento de Portugalete para el año 2022. Votamos en primer lugar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Todos a favor. ¿Votos en contra? Ninguna. Abstenciones, ninguna. Bueno, sabéis que el punto que traemos ahora hace referencia al Real Decreto Ley 18/2022 de 18 de octubre, en el que se dispone un incremento adicional de retribuciones del personal al servicio del sector público del 1,5% para el año 2022. Si recordáis, en los presupuestos generales del Estado para el 2022 se establecía un incremento del 2% de masa salarial para todos los funcionarios públicos, y luego el acuerdo al que se ha llegado para 2022, 23 y 24 en el tema de la función pública pues hacía que este año 2022 también se hiciera un incremento adicional por los efectos de la inflación del 1,5%. Y es un poco lo que traemos hoy a pleno para proceder al pago ya antes del 31 de diciembre a todos los trabajadores municipales, tal como nos establece ese Real Decreto Ley. Si queréis algún turno de menor a mayor. No. EH Bildu. Bye. Bye. A ver, bueno, sobre este tema sí queremos mostrar nuestra preocupación, porque es una cuestión bastante recurrente y no es más que la traslación de la situación del Departamento de Recursos Humanos, que a estas alturas de año estemos en esta situación. Nosotros estamos en principio de acuerdo con esta subida salarial, pero volvemos a recalcar que la vamos a aprobar in extremis y se va a aplicar más in extremis todavía, lo que ha llevado incluso a la convocatoria de un preco por parte de los trabajadores con el ayuntamiento. Un preco que, según las informaciones que nosotros tenemos, que quizás nos podáis aclarar después, se presentó una técnico vía videoconferencia, y después el concejal de Recursos Humanos, no sé si mediante conexión telefónica o videoconferencia también, pero adujeron que no tenían ningún margen de negociación, a pesar de que dijeron que se iba a pagar en plazo y demás, o sea, aseguraron a los trabajadores que se iban a realizar esos pagos, pero que no se llegó a ningún acuerdo, ni se realizó un acto administrativo, ni nada parecido, y por parte de los sindicatos al menos mostraron su perplejidad porque no habían visto nada parecido nunca. Entonces, sí nos gustaría que nos ampliaseis esa información de primera mano. Por otro lado, también nos preocupa, y a la hora de pagar estos atrasos también se ha visto de nuevo, otra vez por la situación del Departamento de Recursos Humanos, que hay que subcontratar a una empresa externa que no es la empresa que gestiona las nóminas, que en este caso es Bizkaitik, y que no se puede hacer desde el propio ayuntamiento, generando un coste a las arcas del ayuntamiento, una acción que debería ser regular del ayuntamiento, como es realizar un pago a los trabajadores. Entonces, toda esta situación nos preocupa. Nos preocupa incluso el propio cambio del software que se utilizaba para la gestión de los pagos al personal, que se ha cambiado en un momento que no parece el más adecuado, que no parecía el más adecuado, y desde nuestro punto de vista, por un criterio que también nos gustaría que nos aclaraseis, más político que técnico. Nos parece que todo este tipo de situaciones, que desde el concejal de Recursos Humanos nos ha dicho que están en visos de solucionarse, puesto que ya se van a cubrir esas plazas y demás, esperemos que se solucione cuanto antes para que este tipo de situaciones no se repitan. Es que ricasco. Muchas gracias, Iker. ¿Portujo despierta? Sí. Compartimos un poco la preocupación mostrada por el portavoz de EH Bildu, pero también tenemos otra preocupación. Hemos traído un incremento salarial anterior de un 2%, ahora estamos trayendo un 1%, 1,5% para el personal del ayuntamiento, y nos preocupa hondamente ver cómo cada vez que tanto el gobierno estatal como autonómico, como prácticamente todas las administraciones públicas hacen una declaración, siempre ahonda en un incremento retributivo o bien de pensiones o bien del incremento salarial de los funcionarios o personal laboral de las administraciones públicas, y muy pocas veces entra en un debate real sobre cuál es la situación de la subida salarial, cuál es la subida salarial real de las personas que trabajan para la empresa privada. Tenemos un grave problema aquí, creo que lo sabemos todos, de hacia dónde va
ese incremento salarial, hacia dónde va el dinero que consigue coger el Estado también de la empresa privada. Porque, claro, por mucho que nosotros sigamos subiendo y digamos que con una subida del IPC brutal que viene por tema de COVID, guerra, etcétera, etcétera, vemos que la capacidad económica de las familias se reduce. La capacidad económica de las familias se reduce porque, entre otras cosas, la mayoría de gente que trabaja para la empresa privada no ve incrementado el salario ni en estos porcentajes, ni muchísimo menos. Cuando no, todavía ve reducido o literalmente está en el paro. Entonces, es un tema que no abordamos, que no se aborda desde la administración pública de ningún tipo y que llama mucho la atención, sobre todo cuando traemos varias veces incrementos salariales. Que el incremento salarial, en este caso, el 1,5% que se habla aquí, lanzo una pregunta al aire para quien la quiera coger, ya que no creo que tampoco entremos mucho debate sobre esto. ¿Nadie le ha llamado la atención que en el anterior pleno, cuando teníamos una deuda de 1,4 millones, esta fuera contra el capítulo primero de personal? Y así se quitara esa deuda. ¿Nadie le ha llamado la atención que hayamos hecho una subida ya planificada del 2% contra el capítulo primero y ahora un 1,5%, más después las propias nóminas y todos los pagos, tanto ordinarios como extraordinarios, que va a haber el mes de diciembre, vayan otra vez contra el capítulo primero? ¿A nadie le ha llamado la atención dentro de este pleno? Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Sí, bueno, yo creo que se ha explicado muy bien qué es lo que traemos al Pleno. Simplemente tenemos que ratificar un acuerdo que viene de un organismo superior y que pues establece cuál es el incremento retributivo adicional para todo lo que es función pública. Bueno, comparto parcialmente algunas de las cosas que se han dicho y otras no. Es decir, sí que es cierto, yo creo que todos y todas conocemos cuál es la situación del Departamento de Recursos Humanos, lo hemos debatido en este pleno, lo hemos abordado en las comisiones informativas y también todos hemos ido adoptando los acuerdos para que esa situación se subsane, que bueno, pues dentro de lo que es la contratación de personal y las sustituciones de personal de la administración pública, pues es bastante compleja y tiene pues como muchas dificultades para poder hacer actuaciones de manera inmediata. No obstante, yo lo que sí que quiero poner en valor es que, bueno, pues que el trabajo se está realizando al ritmo que marca la legalidad y las diferentes circunstancias que se realizan y que las personas técnicas y tanto pues con el responsable político de ese departamento pues están realizando un esfuerzo y un sobreesfuerzo para que las diferentes cuestiones se puedan ir trayendo. Estamos en un momento en el que hay un montón de expedientes que afectan al ámbito de personal, entre ellos todos los de estabilización, etcétera, etcétera, y yo creo que el esfuerzo que se está realizando es muy importante. Respecto a la subida, pues es la que marca la ley como tal. No se pueden realizar subidas adicionales, por lo tanto, pues bueno, pues no sería objeto de debate de este pleno. Tampoco es algo que se traiga in extremis, porque hay de plazo para abonarlo hasta el 31 de marzo. Lo que pasa que el objetivo y el compromiso es poder realizarlo en el mes de diciembre junto con el 2% que se aprobó a mediados de año. Esa es la cuestión. Sí que es cierto que este tipo de operaciones, así como otra serie de pagos y de tributos a nivel municipal, pues se realizan con contratos adicionales sobre las bolsas de horas contratadas para la gestión de los diferentes aplicativos. Pero eso es algo que no depende de la situación actual del Departamento de Recursos Humanos porque son acciones habituales. Es decir, bueno, pues hay una serie de aplicaciones y de contratos que, por cierto, el traslado el cambio de sistema en los aplicativos, pues hombre, sí que tiene un impulso político, pero lo que tiene sobre todo es un carácter técnico y de poder integrarnos todos en el sistema en el que están funcionando prácticamente la totalidad de los municipios de Vizcaya y poder ir a un sistema más homologado. Claro, que trae dificultades esta implantación, ese trabajo, por supuesto, como toda migración de sistemas y de datos, pero bueno, en ello se está trabajando. Respecto a lo que ha comentado el portavoz del Elkarrekin Podemos, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con las subidas de masas salariales que están vinculadas a convenios en empresa privada, pues es algo que
que compartimos la reflexión. Es decir, aquí ahora estamos ocupándonos de lo que es función pública, pero no podemos olvidarnos la situación de crisis en la que estamos viviendo y el impacto directo que tiene sobre las familias, ¿no? Y ahí, bueno, pues se pueden articular de determinadas medidas, pero tampoco podemos olvidarnos de estos hechos. Gracias. Partido Socialista, John. Sí, solamente por aclarar algunas de las cuestiones que se han puesto en esta ocasión sobre la mesa. Lo que tiene que hacer el Departamento de Recursos Humanos es acordar y aprobar y que se lleve a cabo el incremento retributivo al que tienen derecho todos los trabajadores. Eso es exclusivamente lo que va a hacer y lo que ha hecho siempre. No se trata, lo que ha hecho es hacer una propuesta y como todos los expedientes en la Administración llevan su tratamiento y su proceso. Y aquí lo que hay, no hay ninguna novedad sobre lo que se ha hecho todos los años desde que yo estoy en esta Administración. Se aprueba el incremento y se parametriza con una empresa externa que es la que gestiona el programa. Es exactamente lo que se ha hecho. No hay ni una sola variación sobre lo que se ha hecho en años anteriores. La misma. El compromiso, desde luego, del Ayuntamiento para que todos los empleados municipales cobren ese incremento al que tienen derecho, creo que no está en cuestión. No está en cuestión que simplemente lo que han mencionado sobre el PRECO, yo simplemente lo enmarco dentro de una estrategia sindical porque, bueno, se han convocado elecciones sindicales y yo creo que cada sección sindical pues hace su trabajo de la manera que considera. Pero ningún trabajador tiene dudas de que va a cobrar ese incremento. Ni la ha tenido ni la tiene. Y así va a ser. Y con respecto a lo del PRECO, pues en lo del PRECO, a este ayuntamiento, dentro de esa estrategia, que es legítima evidentemente, se le convoca al ayuntamiento para que diga en el PRECO lo que acabo de explicar ahora mismo. El alcalde hace una delegación al técnico. En el PRECO, cuando está la técnico vía telemática, se le dice, por favor, que haya otro representante, se me llama, bajo inmediatamente, me asisto telemáticamente a esa reunión y yo asisto como concejal delegado de Recursos Humanos. Es en la condición en la que yo puedo asistir, no puedo asistir en otra. Y transmito lo que aquí acabo de transmitir, el compromiso de que se va a pagar todos los atrasos que se tienen que pagar a los empleados públicos y todos los incrementos a los que tienen derecho. Si eso para algunos es un esperpento, pues yo no sé si es un esperpento, pero yo tengo que hablar dentro del ámbito que me corresponde. Eso es lo que pasó en el PRECO, única y exclusivamente. Muchas gracias. Segundo turno, si queréis, Partido Popular. Es decir, como bien ha expresado el representante, el portavoz de Podemos, que efectivamente hoy la sociedad tenemos un verdadero problema, que las familias no tienen opción de ese incremento, que nosotros estamos trabajando sobre un incremento marcado por ley. Me gustaría que los partidos que gobiernan tanto en Euskadi como en España tuviesen la oportunidad de verlo tan claro como lo vemos aquí y repercutir dichas ayudas a nivel estatal. Gracias. Muchas gracias. EH Bildu. Vale. Bueno, voy a responder primero a José Ramón, que cada vez que interviene me sorprende más y me encantaría que convencieses a Feijóo de todo lo que dices, de verdad. Me sorprende muchísimo. Obviamente también estoy de acuerdo con el portavoz del Carrequín Podemos en que la regulación de los salarios de la empresa privada debería estar mucho más controlado, tanto en la legislación sobre convenios como en la legislación sobre salario mínimo y demás. Obviamente el ayuntamiento lo más que puede hacer es trabajar sobre los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Después, las respuestas del concejal delegado, pues bueno, sobre su opinión sobre que es una estrategia sindical y demás, pues bueno, la acepto como tal y puesto que yo no estaba tampoco puedo opinar al respecto, pero sí tengo que corregir en que sí existe esa duda entre algunos trabajadores, sobre todo entre los trabajadores laborales, puesto que, como ha comentado Chema Ezquerra, perdón, el plazo es hasta el 31 de marzo. Para los funcionarios, ¿es así también para los laborales? Porque la situación es bastante diferente y la preocupación de los sindicatos proviene principalmente de los trabajadores laborales, no de los funcionarios. Otra, sobre el tema que ha comentado el portavoz del Carrequín Podemos, si a nadie le llama la atención, a cualquiera que sepa sumar 2 y 2 le llama la atención. Lo que pasa es que bueno, nos parece que es un debate que acometeremos en breves en el debate de presupuestos, pero es algo que obviamente nos llama y mucho la atención el uso que se hace del capítulo 1.
Sí me surgen algunas dudas en la intervención del concejal delegado de Recursos Humanos sobre lo que comenta de cuáles son las labores de ese departamento. Por lo que me ha parecido entender, no hacen un cálculo de nóminas. Según lo que según tal y como lo has expresado, no se calculan las nóminas. Sí se calculan las nóminas, ¿verdad? Los atrasos es una nómina de atrasos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, también lo debería hacer. Si hay un problema adicional, que es lo que ocurre ahora, es cuando no las hacen. Y va a externalizar el cálculo de esos atrasos. Pero bueno, vale. Y luego, pues eso. Sí ha comentado también el concejal el portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre la bolsa de horas, sobre los diferentes aplicativos y demás. Sí me gustaría una explicación al respecto, por si acaso ha habido algún malentendido, pero el aplicativo que se utiliza y la empresa que se ha contratado no son la misma. De hecho, existía un reparo de intervención al respecto, puesto que exigía que la empresa encargada fuera la que realizaría esa labor. Puedo haberlo entendido mal, me lo aclaráis y perfecto. Sin más, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. ¿Alguna palabra más? Partido Nacionalista Vasco. No pasa nada. Vale, simplemente para apuntar dos cositas, para que después tampoco nadie pueda decir que estamos en contra de este incremento. Este incremento que viene del Gobierno estatal, obviamente, no estamos en contra del mismo, aunque por las fechas y por el momento parezca más, sobre todo, un aguinaldo. Pero bueno. Entonces, para prácticamente autorresponderme a la pregunta que hacía antes, que veo que por lo menos ha entrado el portavoz de H. Bildu, también decir que la intervención del Partido Popular a mí ya no me sorprende. O sea, me parece que las intervenciones a nivel local distan muchísimo de las otras de su partido y me sorprende, bueno, no me sorprende, me parece muy bien, la verdad. O sea, en cuanto a, como venía diciendo anteriormente, el capítulo personal, claro, al final esto se da porque ese dinero que está allí hay una desviación brutal del dinero presupuestado. Hay una desviación brutal entre lo que es el capítulo de personal real y el capítulo de personal teórico que tenemos. ¿Y por qué es esto? Pues porque no se cubren muchas de las bajas, sustituciones, porque al final no es un tema de ahorro, no es un tema que encima después podamos decir, no, estamos haciendo una buena gestión municipal. Todo lo contrario. Todo lo contrario, hay una muy mala gestión de ese primer capítulo y hay una sobrecarga de personal y hay un problema real allí que después se ha comentado en parte con el tema de recursos humanos, que hemos tenido también un pequeño debate iniciado por H. Bildu en este caso, pero es un problema más profundo, es un problema organizativo que casi es sistémico, que en los últimos años se ha acuciado muchísimo más y que no entramos a arreglarlo ni de lejos. Y no solamente ya con las posibles OPEs que vengan posteriormente en cuanto a estabilización de personal, sino que tenemos un problema aquí simplemente de bajas, de sustituciones, que al final se está haciendo año a año y que cuando se habla con los distintos trabajadores municipales se les ve completamente sobrecargados cuando no sobrepasados. Entonces, ese problema que tenemos y ese dinero que estamos utilizando para otros menesteres, como por ejemplo para el tema de amortizar una deuda existente, pues al final viene de eso, de una mala gestión, de una mala previsión del capítulo primero de personal, con las consecuencias que tiene para el día a día del trabajo del ayuntamiento y con las consecuencias que vemos después para la gestión cuando traemos cosas a pleno y cuando, por ejemplo, la plantilla presupuestaria, todavía estamos esperando a ver cómo se soluciona eso para los presupuestos o cómo solucionamos todo el tema de cuando se van o se jubilan distintas personas del ayuntamiento en distintos sitios, como puede ser, en este caso, urbanismo o puede ser otros departamentos, y tenemos ahí un problema cada vez mayor. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, de manera muy breve, pues reitero cuál es el compromiso y cuál es la idea respecto a las subidas salariales y el momento de aplicarla para que pues no quede duda, y es poder aplicarlo en el mes de diciembre junto con la nómina correspondiente. Por eso también pues este pleno extraordinario para poder aprobar y poder armar el expediente y poder trabajar. Respecto a lo que he comentado antes, igual me he explicado mal, pero os he explicado mucho mejor el
el portavoz de Recursos Humanos, o sea, el concejal de Recursos Humanos, pues explicando que la parametrización de este tipo de subidas y también de otra serie de cuestiones a nivel municipal es algo que está totalmente desligado de que en el Departamento de Recursos Humanos haya dirección en estos momentos o no, porque es una cosa que se realiza habitualmente pues desde hace un montón de años. No es causa-efecto, ni mucho menos. Muy bien. Partido Socialista. No, simplemente incidir en esto. Yo creo que parte de un error del portavoz de H. Bildu. Esta parametrización, como se acaba de decir anteriormente, se hace todos los años. Se ha hecho así. Yo, desde que estoy en este ayuntamiento, se ha venido haciendo así, con independencia de que en el Departamento de Recursos Humanos haya 25, 10 o 15 personas. Da igual, se hace así. Se contrata a la consultora que tiene el programa para que gestione este tipo de variaciones en la nómina retributiva. Es así. Y no es una cuestión novedosa ni de este año, ni del anterior, ni de hace 5. Bueno, yo le estoy diciendo que usted creo que parte de un error, que pensaba que esto es una situación excepcional este año. Yo le digo que es lo habitual, pero que es que no solo pasa en el Departamento de Recursos Humanos, que también hay consultoras que hacen este tipo de gestiones con otros programas que se utilizan en este ayuntamiento. Le quiero decir que es un trabajo ordinario. Otra cosa es que usted, el planteamiento que ha hecho, ya lo hizo en comisión, de que se valore a futuro si el propio departamento puede o formarse o dotarse de medios personales o técnicos para que al final esas labores se puedan desarrollar desde el propio ayuntamiento. Ese es otro debate que es interesante y como además se debatió en la comisión, pues es algo a valorar y que desde luego todo lo que sea mejorar para todos será bienvenido. Pero esto no es una situación ni excepcional ni novedosa, sino que es la habitual desde hace muchos años. Entonces yo desde que tengo conocimiento, como les he dicho ya en varias ocasiones, es lo que se ha venido haciendo con normalidad. Y otra cuestión, y se lo repito, los trabajadores tienen garantizado que van a cobrar, nunca ha estado en duda eso. Tan es así que lo mismo que hay algunos sindicatos que han ido al preco, según mi opinión, basado en una legítima actitud sindical de defensa de cómo ellos consideren ese derecho, también hay otros que a los trabajadores les han reconocido públicamente y les han enviado circulares diciendo que eso en ningún momento han considerado que está en cuestión porque el ayuntamiento lo ha garantizado siempre. Esa ha sido la realidad y eso es lo que vamos a llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece pasamos a votar el punto que hace referencia a la aprobación, si procede, del incremento retributivo del 1,5% adicional del personal al servicio del Ayuntamiento de Portugalete para el año 2022. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV, votos en contra, abstenciones, el resto. Muy bien, muchísimas gracias.